RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un placer recibirlos en este nuevo número de Carrusel de las Artes en el que regresamos a nuestros estudios de París para recibir hoy a una actriz que monopoliza la atención por estos días en Francia. Se trata de la cubana Linette Hernández, protagonista de la película Vicenta B, que se estrena en las salas de cine francesas. Hola Linette, gracias por estar en Carrusel de las Artes. No, muchas gracias a ti, Carolina, por la invitación. Muy feliz de estar aquí y bueno. Y ya vamos a hablar de esa película. Linette Hernández hoy en Carrusel de las Artes para hablar de Cuba, de cine y de esta película Vicenta B. La cinta cubana Vicenta B llega a las salas de cine francesas luego de un largo recorrido por festivales internacionales y de haber cosechado varios premios, algunos para su actriz principal, Linette Hernández. Pero antes de hablar contigo, Linette, vamos a ver un extracto de Vicenta B. ¿Por qué los jóvenes hacen estas cosas? La Virgen de los Dolores. Todo esto lo que me ha traído es más soledad. Lucero de la mañana. Vicenta B, del director Carlos Lechuga, la historia de una mujer afrodescendiente que lee las cartas, que habla con los muertos y que sufre una profunda crisis de fe cuando su hijo decide partir, como muchos cubanos, a otro país. Linette, tú llevas esta película de principio a fin sobre tus hombros. ¿Cómo fue interpretar esta historia que puede ser la de muchas mujeres cubanas? Exactamente. Bueno, la de muchas mujeres cubanas y yo pienso también que las de muchas mujeres del mundo. Creo que es una historia universal, aunque bueno, parte de Cuba y viene de la historia de las mujeres en Cuba. Fue muy interesante, sobre todo porque este es mi primer protagónico en el cine. Antes había trabajado en otras producciones, en otras películas, pero este es mi primer protagónico como actriz. Y además filmar la película en Cuba, en La Habana, en el lugar donde yo nací, eso también influyó mucho y le trajo mucha fuerza a este personaje. Y ahora, esa película, Linette, tú no hablas demasiado, es una mujer que transmite su tristeza gracias a su actitud, a sus miradas, a su forma de vivir. Ella está en esa casa gigante y está sola. ¿Cómo fue interpretar esa soledad? Sí. Bueno, yo creo que ayudó un poco también el momento de la COVID, porque rodamos la película cuando terminó la primera ola de la COVID, es decir, la rodamos en abril, mayo de 2021 y en ese momento pasamos un tiempo experimentando esa sensación de soledad, esa sensación de estar solos, vacíos. Y eso ayudó mucho. Luego el llegar a La Habana y ponernos a trabajar y ponernos a entrar bien con el guión, con la personalidad que es Vicenta B, que es un homenaje que hace Carlos Lechuga a su abuela. Vicenta B realmente existió, su abuela era cartomántica, clarividente, ella recibía en su casa a las personas que venían buscando una ayuda, buscando una respuesta, buscando algo. Y bueno, fue así como fuimos construyendo el personaje. Y sí, es complicado trabajar uno solo y llevar la película, llevar una historia, pero bien, muy bien, realmente. Y a través de esa historia de Vicenta B, que como tú lo decías, lee las cartas, es también hablar de esas tradiciones ancestrales que hay en Cuba. ¿Cómo fue abordar justamente esas tradiciones que hay en tu país? Claro, en Cuba, bueno, hay diferentes religiones o hay diferentes, vamos a decir, maneras de que las personas se proyecten hacia, o que tengan una cercanía con una religión o con una creencia. Y yo no estoy ajena a eso. Yo creo también en las energías y eso me ayudó muchísimo
a formar, ¿no?, el personaje de Vicenta B. Y sí, es muy cultural y creo que Lechuga hace un buen retrato de mujer cubana y de mujer cubana que está dentro también de esta religión y que defiende nuestra cultura, porque esto es muy cultural, viene de la cultura nuestra, el sincretismo de la religión y de la cultura afro cubana y de la cultura también, nos vamos a decir, cristiana, y se mezclan mucho, se mezclan muchas religiones, se mezclan muchas creencias, se mezclan muchas energías, y esto es lo que da también, lo que conforma este personaje, esta personalidad. Y ahora tú decías, Vicenta B. es una mujer afrodescendiente, Sí. que lee las cartas, que es pobre. Sí. ¿Te parece que es un personaje marginal en el cine cubano? ¿Se ha retratado en otras ocasiones? No, no creo que sea un personaje marginal, ¿no? Y tampoco creo que se haya retratado así de esa manera en el cine cubano. Y pudiera decir más, creo que es la primera vez que un realizador cubano se atreve a poner a una actriz negra como protagonista en la historia del cine cubano. Y esto también es importante y es muy interesante. Y hay algo que también está en esa película y es esa crítica social, esa situación actual de Cuba, de una isla donde se van los chicos jóvenes, donde las Sí. madres se quedan solas o donde las madres se quedan cuidando a sus propios padres. Es también algo reflejado en esa película. Cuéntanos de esa, justamente de esa crítica social. Sí, bueno, el año pasado tuvimos en Cuba, creo que el éxodo más grande que ha habido en la historia, más de 200.000 personas, 200.000 jóvenes personas cubanos partieron, se fueron de Cuba por diferentes medios y Vicenta B. de alguna manera recrea este momento que los jóvenes están yendo, que, bueno, que Cuba está pasando por una situación crítica con respecto a eso, que la juventud está abandonando el país y de alguna manera Vicenta B. también lo muestra. Y es ahí donde cae también en esta problemática del nido vacío, cuando se va un hijo y que una madre no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar esa situación. Ujú. Tú decías que era universal, pero en la situación de Cuba te fue difícil abordar esa soledad, esa tristeza cuando alguien se va. Claro, claro. Y además porque ya en ese momento ya sabía que mucha gente quería irse. Y antes también muchos amigos se habían quitado la isla. Y sí, sí. Hablabas hace un momento de Carlos Lechuga, un director que ya tiene una muy buena trayectoria en el cine independiente, y hablabas de esa historia de su abuela. Cuéntanos qué te dijo él sobre esa historia familiar que la retratas tú en esta película. Sí, bueno, Carlos Lechuga, este es su tercer largometraje. Su primero se llama Melaza y el segundo Santa y Andrés. Entonces, él con Vicenta B. quiso hacer su historia más personal, y él cuando habla también lo cuenta, es su historia más personal, es ese homenaje que él quiere hacer a su abuela, que él creció con su abuela y con su mamá. Él creció en una casa llena de mujeres y creció viendo cómo venían mujeres y hombres también, ¿no? Pero mayormente mujeres a consultarse, a ver, a saber, a leerse su destino. Y sí, comenzamos trabajando, sobre todo, él tenía su guión y luego eso se fue transformando el guión a medida que fuimos trabajando en él, pero todo parte de su abuela, todo parte de esa historia familiar, de ese contenido familiar que él tiene. Yo le decía hace un momento, Vicenta B. ha estado en muchos festivales internacionales, has ganado premios por esta interpretación, Sí. pero no se ha visto en Cuba. Y en Cuba se ha censurado esta película. Cuéntanos cómo han vivido ustedes eso y si te parece que es una muestra más de la censura cultural que hay en Cuba. Por supuesto, sí. Bueno, incluso se programó la película para que saliera en el último Festival Internacional de Cine de La Habana, y luego por reflexiones que hizo Carlos Lechuga en las redes sociales y todo, entonces la película la quitaron. Evidentemente, la película se filmó en Cuba, todos los que trabajamos, la mayoría están en Cuba y no han podido ver la película. Y sí está censurada,
sin razón, pero en realidad, bueno, el que está censurado es él, es Carlos Lechuga, y es por eso que hasta el momento no la han pasado. ¿Nunca tuvieron una respuesta oficial No. del gobierno No. ni del ICAIC? Bueno, la respuesta de ellos es que Carlos Lechuga es un enemigo del gobierno cubano y entonces por eso todo su trabajo, está censurado. Sí, desafortunadamente. Y ahora, ¿cómo sienten ustedes esa posibilidad de mostrarla fuera de Cuba? Ha estado en muchos lugares, como yo lo decía, y en varios festivales franceses se ha podido ver Vicenta B. Claro, bueno, de alguna manera ha llegado a los cubanos, porque como los cubanos estamos por todo el mundo también, cuando estuvimos en Toronto había una gran representación de cubanos viendo la película, luego en San Sebastián, luego pasamos por Biarritz, estuvimos en Goa, en la India, incluso en la India me encuentro en el público con 2 cubanos que fueron a ver Vicenta B. Y hemos hecho un lindo recorrido con la película y sí, de alguna manera ha llegado a los cubanos, pero no a los cubanos de la isla. Y espero que pueda llegar, y no solamente por que la puedan ver porque es una película realmente para ver en el cine, es una película para ver en la gran pantalla. De mucha reflexión, además de muchos momentos, Sí. incluso espirituales, que Sí. vive Vicenta B. ¿Qué esperas del público francés? Hoy, miércoles, se estrena, en esta semana se estrena Vicenta B en los cines franceses. ¿Qué esperas de un público que quizás está alejado de esa situación cubana, pero que le interesa el cine cubano y latinoamericano? Sí, bueno, yo creo que ya hemos hecho un test, una prueba, y el público francés realmente le gusta la película, se interesa, está curioso, se hipnotiza, al final se quedan con esa sensación de vacío, esa sensación de qué pasa, qué hacemos, y espero que vayan a verla. Hoy se estrena, ayer hicimos la avant-première y estuvo el Cinema Lincoln lleno y eso, muy feliz estuvimos. Jovita, la distribuidora de la película, el realizador Lechuga y yo, muy contentos. Y espero que vayan a verla, para que conozcan también un poco más del cine independiente cubano. Que es muy importante y que está dando muchos frutos. Muchísimas gracias, Sí. Linet Hernández, por haber estado con nosotros en nuestros estudios para hablar de esta película Vicenta B, que se estrena en las salas de cine francesas y que se ha presentado recientemente en los festivales de Biarritz y el Panorama de Cine Colombiano de París y que ahora pueden ver en las salas de cine francesas. Los dejamos con una muestra musical de ese sincretismo del que hablábamos y que está presente en esta película. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Muchas gracias. Anyway, say